si estamos preparados para escuchar la columna de Omar Millalonco. Él nos va a estar hablando sobre la reforma electoral. Bueno, ayer cerca de, pasada la tardecita, justo llega al Senado de la Nación el tema de la reforma electoral anunciada por el presidente de la Nación, un paquete de leyes, pero para hacer hincapié en el tema de la reforma electoral, digo, me parece lo más relevante de la jornada y por supuesto hoy en todos los medios de comunicación y también, un gran sector de la sociedad que de alguna manera empieza como también a pensar lo que puede llegar a ocurrir en el 2027, parece mentira que estamos hablando del 2027, Terrible, ¿no? terrible. Muy rápido. Una reforma electoral que de alguna manera traería como, muchísimas cuestiones relacionadas como cómo se va a votar, cómo se van a armar los partidos políticos, cómo se van a financiar y también, las consecuencias que traería dentro de algunas fuerzas políticas, digo, porque recordemos también que el tema de la eliminación de las PASO me parece que es un paso fundamental que al gobierno le interesa Le bastante. interesa y mucho, pero bueno, ahí, Muchísimo. como dijimos, ya ayer cuando ingresó Sí. en senadores, se estableció que ciertos partidos políticos no van a acompañar. Hay una resistencia importante Sí. y algo que quizás le preocupa al gobierno en los pasillos del Congreso. Algunos colegas, hablábamos también con algunos diputados que nos comentaban algo, que va a haber cierta resistencia de algunos sectores políticos. Sí. Por supuesto que hay sectores dialoguistas con los bloques de la Libertad Avanza, aliados también que han votado leyes muy importantes que en su momento el gobierno los ayudó con el tema a la hora de dar quórum, a la hora también de aprobar algunas leyes que de alguna manera eran fundamentales para el gobierno, como por ejemplo la ley bases. Todavía me acuerdo algo que quedó muy viejo, ¿no? Cuando lo llamábamos ley ómnibus, ¿se acuerdan? Ómnibus, Claro. En este exactamente. programa hablábamos de la ley ómnibus. Entonces, alguna resistencia porque, ahí entra en juego las provincias, porque cómo se dirime también el tema de lo electoral en algunas provincias del norte del país o quizás en la Patagonia, y ahí también tenés aliados, la gente del PRO. Digo, dentro de lo que es la reforma electoral también entra el juego de ficha limpia, digo, algo que también... Yo creo que ahí me parece que va a haber cierto consenso, me parece. ¿Con ficha limpia? Sí, Sí, lo que porque pasa... estuvo mucho tiempo tratado y tenemos que recordar qué es lo que pasó, ¿no es Sí, cierto? sí, por lo cual- supuesto. Digo, Silvia Los Penato también quedó como también Exacto. un poco herida. El diálogo no está tan lesionado porque, de alguna manera también algo que dijo Diego Santini en las últimas horas, que los ojos van a estar puestos primero en la reforma electoral y después también en lo que es el ficha limpia. Pero también, me interesa tratar el tema de cómo se va a diagramar una estrategia del gobierno para llevar adelante la aprobación del tema de la reforma electoral, porque no es un dato menor que haya ingresado por el Senado y no por diputados, algo que por ahí la tiene un poquito más, menos complejo, diría yo. Digo, sabemos que Patricia Bullrich viene trabajando activamente dentro de lo que es el diálogo con distintos bloques, ¿no? Hay muy buena relación y ha tenido logros también, ¿no? Ha tenido Digo, muchos logros. la reforma exactamente. laboral es un logro importante, algo que de alguna manera se puede repetir en el caso de la reforma electoral, porque hay que dialogar, hay que rosquear, ¿no? Sí. Digo, y hay que también coordinar un trabajo también de bloque. Sí, tenemos que recordar que junto con la modernización laboral también tuvimos el presupuesto, cuántos años que estuvimos sin presupuesto, los dólares del colchón, hay un montón el tema de los menores, de la imputabilidad de los menores, o sea, se han logrado las desde... discusiones en comisión, digo, que me parecen importantes. Y tenemos, o sea, la verdad que en este momento muchos dictámenes aprobados en comisión Sí. de leyes que se van presentando, así que realmente creo que es un Congreso que está trabajando y mucho. Hay un trabajo legislativo importante, eso hay que destacarlo también, y también de ahí cómo haría el gobierno para llevar adelante, primero aprobarlo en el Senado, y después, nuevamente en diputados. Digo, son de alguna manera algunas situaciones que se dan en un contexto que de alguna manera el gobierno quiere aprobarlo de manera casi que sea un trámite, ¿no? Que no haya mucha discusión para que el 2027 ya nosotros con algunos colegas pensamos que después de septiembre arranca la campaña. Vos sabés que la gran mayoría piensa que después de la... Acá algunos, no sé, algunos invitados que hemos tenido hablan mucho después del Mundial. Después del Mundial, sí. ¿No? Y hay algunas fechas que ya están como
promoviendo de alguna manera que, de hecho, bueno, ya lo vamos a hablar seguramente mañana, pero digo, ya hay candidatos lanzados. De hecho, la verdad que hay muchos ya que vienen perfilándose para el lado de la presidencia. Y algo que quiero comentar así rapidito es que para que como es una ley de materia electoral, se requieren mayorías especiales dentro del Congreso de la Nación. Se requiere Entonces, necesitaría el gobierno 37 votos afirmativos 37, en el Senado. Y Patricia dice que ella lo va a llevar al recinto con 42 senadores. Bueno, ya lo ratificó Patricia Burri, dice que en el Senado está. Que va con 42 o no va. Así que... Pero en diputado necesita 129 votos afirmativos, que sería la mitad más uno. Digo que es algo que de alguna manera ahí hay que hablar muchísimo. Al menos la Libertad Avanza tiene que hablar muchísimo con los bloques aliados y también con los provinciales. Y por supuesto también, bueno, algunos legisladores de la oposición decían, bueno, ¿qué hay a cambio aparte de votar esta reforma laboral, ¿no? Digo, reforma electoral, digo, porque de alguna manera esto también traería algunas consecuencias dentro de lo que es las provincias. Por eso hay que pensarlo bastante bien qué es lo que va a ocurrir y cómo se va a reordenar, porque las pasos te reordenan también todo lo que es lo electoral, ¿no? Digo, y las fuerzas políticas, al menos el peronismo también, que es la oposición, la primera oposición, que de alguna manera lo que quiere ahí es ordenar, porque digo, tiene un quilombo tremendo y la paso te ordena. El gobierno lo que quiere de alguna manera también es dividir, digo que es una estrategia válida también dentro de lo electoral, y esta reforma electoral de alguna manera tiene como esa premisa, porque de alguna manera lo que ocurriría ahí sería algo totalmente distinto. Diferente. Sí, sí. La verdad que el cambio va a ser significativo. Sí, totalmente. Hay muchas cosas para profundizar, cómo van a ser, qué va a pasar con la campaña, con las campañas, qué va a pasar con el tema de digamos, los porcentuales mínimos como para poder tener la posibilidad de fondos y la no posibilidad. O sea, hay mucho... ¿Cómo se bancan las campañas? También, claro, ¿no? exacto. Justamente esta mañana yo estaba haciendo un análisis de algunas de los puntos, ¿no? El financiamiento a campañas y partidos, el Estado mantiene su aporte a los partidos, un 20% del fondo partidario permanente se gira al Ministerio del Interior para gastos operativos y aportes extraordinarios y el resto se repartirá un 20% en forma igualitaria. Por otra parte, vos tenés que, digamos, hay otro tema que también es muy interesante, que es para que a una agrupación política se le pueda reconocer la personería jurídica, se reduce a 50 el número de ciudadanos electores del distrito que deban solicitarlo. Antes eran 300, ahora son 50. Ahí se habla también de los sellos de goma, ¿no? Esto de alguna manera de no recibir quizás financiamiento. Exacto. Que es por ahí, bueno, es como más para debatir, pero recordemos que algunos partidos, bueno, la Libertad Avanza tampoco era un partido, después se fue como forjando dentro de un partido. Karina Milei, Martín Menem, hicieron un trabajo que de alguna manera llevaron adelante para que se puedan conformar como partido en distintas provincias y de alguna manera este punto que está llevando adelante la reforma electoral, quizás por ahí lo que ocurre ahí es que ya hay como una especie de experiencia en el tema de esas pequeñas fuerzas políticas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Como siempre, él ilustrándonos con los temas legislativos.